Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a La Botica, el programa de la onda local de Andalucía, hecho desde Radio Casares, que cuida de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Antonio Gavira les vamos a acompañar durante 50-55 minutos aproximadamente para conocer mejor nuestro cuerpo y así mantener la salud el mayor tiempo posible. Hoy nos vamos a acercar a una etapa de la vida que muchas veces no queremos ni nombrar, porque se trata de la juventud, de la madurez, de las etapas que vivimos, de los cambios que vivimos durante la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres. De la mano de nuestros siguientes invitados que nos acompañaron en las cuartas jornadas de salud en entornos rurales de Casares, celebradas recientemente, vamos a conocer mejor lo que ocurre en estas etapas. Pónganse cómodos, que comenzamos. Un medicamento es una sustancia que actúa de diversas y diferentes maneras en el interior de tu cuerpo. El desconocimiento y la falta de información sobre su uso puede conllevar importantes riesgos sanitarios. No te automediques, confía en tu médico y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de La Botica. En esta primera sección vamos a conocer de la mano del doctor Rodrigo España, él es urólogo en el Hospital Regional de Málaga. Vamos a conocer lo que es la andropausia en hombres. Les dejo con él. Bueno, el doctor Díaz nos ha hecho una introducción. La cuestión es que hay algo en nuestro cuerpo, hay algo que influye en cómo rendimos en el deporte, en cómo nos relacionamos, en cómo dormimos, en cómo nos concentramos, y ese algo es la testosterona. La testosterona, la cual voy a introducir y sin caer en mucho tecnicismo, es la principal protagonista del proceso de la andropausia. La andropausia, nosotros es verdad que como médicos no utilizamos normalmente ese término, hablamos más del síndrome déficit de testosterona tardío, es básicamente la disminución de esta hormona a partir de los 40-50 años, pero esto no es lo mismo que la menopausia, porque esta disminución es progresiva y además hay hombres que van a tener síntomas y otros hombres que no van a presentarlo. No todos van a sufrir la andropausia de la misma manera, pero está claro que va a estar ahí y va a acompañar al hombre en esta etapa de su vida. Hay que recordar que la testosterona no es la hormona masculina, como se cree. La testosterona está tanto en hombres como en mujeres. Se produce en los testículos en los hombres, también en los ovarios en las mujeres. Y eso es esencial tanto para unos como para otros, porque interviene en la energía, en la libido y en la densidad ósea. Tiene varias funciones que vamos a hablar ahora, sobre todo refiriéndonos a su déficit. Y, bueno, no me voy a pararme a hablar de cómo se sintetiza, pero sí sabemos que la testosterona no es la protagonista de la masculinidad, ¿no? Eso es un concepto muy antiguo ya y sabemos que es una hormona de equilibrio, ¿no? No una hormona que nos convierte en este toro al hombre. Bueno, ¿por qué ocurre la andropausia? Es un proceso natural, hemos dicho, pero también se ve afectado por los malos hábitos, por la diabetes, por la obesidad, por el uso de tóxicos. Cada hombre hemos dicho que lo vive de una manera diferente. Y cuando estamos en la consulta, nosotros tenemos una consulta específica de andrología en el Regional de Málaga. ¿Cómo suele presentarse esta persona en nuestra consulta? Pues miren, están los síntomas específicos y los inespecíficos. Lo más normal es que al urólogo llegue con los específicos, que son una pérdida de líbido, de deseo sexual, que puede venir acompañado de problemas de erección, ¿vale? Esto es el síntoma específico con el que nos suele venir referido del médico de atención primaria. Pero normalmente cuando empezamos a hablar con los pacientes están todos los síntomas que consideramos inespecíficos. Está un cansancio persistente, hombres que han cambiado la perspectiva física de sí mismos y ven que están aumentando la grasa sin motivo aparente, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza. Son personas que vienen con cambios de humor, con taciturnos, con ansiedad, con depresión, que olvidan las cosas. Incluso son pacientes que vienen con insomnio recurrente. Hay que recordar que la testosterona se segrega en parte por la noche, entonces cuando tenemos en la fase REM, entonces cuando tenemos esos despertares, pues podemos tener esos problemas a la hora de secreción de la testosterona y una calidad de sueño reducida.
Al final son pacientes que es verdad que vienen a la consulta muchas veces diciendo, bueno, yo es que no tengo ganas de tener sexo con mi pareja, pero cuando empezamos a hablar con ellos, pues vemos que hay un aislamiento de estas personas, ¿no? Un aislamiento de la vida social y una dejadez en las actividades que antes hacían. ¿Qué hacemos nosotros en la consulta? Bueno, pues el viaje que hace este paciente, lo primero, no hacemos ninguna prueba especialmente preocupante para el paciente ni dolorosa, ¿eh? Lo primero en la entrevista es lo más importante y después la medición de la testosterona, que ahora les voy a explicar cómo lo hacemos. Y luego el control de todas las cosas que vienen, que si quieren después las discutimos para no pararme. La revisión integral pasa por un estudio de todos los fármacos que toma el paciente, porque hay algunos que pueden influir, obviamente, como hemos dicho, la diabetes, la obesidad, todo eso tiene que estar bastante bien registrado. Y la medición de la testosterona, esto es importante saberlo, la testosterona se mide entre las 8 y las 11 de la mañana. Hay que tener en cuenta que la gente que trabaja de noche, pues son pacientes que van a tener alterada la producción de testosterona, pero es importante esto, es importante que si alguna vez hacen una analítica y ven la testosterona baja, no piensen ustedes que ya estoy en la andropausia, porque puede ser que sea por el momento en que se ha sacado la analítica, hay que confirmarlo, hay que hacer de hecho dos mediciones siempre. Y bueno, miramos diferentes factores, tratamiento, después si quieren lo discutimos, miramos otras hormonas que pueden influir en su producción y imagínense que llegamos al punto que nos me dicen, bueno, pues tengo los síntomas, tengo la testosterona baja, ¿ahora qué puedo hacer si estoy en esta andropausia? Pues lo que últimamente cada vez más estamos implementando el tiempo en nuestra consulta es en lo que debe hacer el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hay muchos factores que pueden alterar esta producción. El ejercicio potencia la secreción de testosterona. Antiguamente pensábamos que cuando un paciente de 50 años venía a la consulta, el ejercicio era darse un paseo por el pueblo y ahora cada vez sabemos que el ejercicio mejor que puede hacer cualquier persona a cualquier edad es el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza adaptado a su edad. Obviamente no vamos a poner a los señores mayores a hacer barbaridades en el gimnasio, pero es muy importante porque además al reducir la grasa visceral aumenta la secreción de testosterona. Tienen que pensar que el aumento de grasa convierte la testosterona en estrógeno en esa grasa, en hormona femenina. Entonces, cuando digo hormona femenina, lo mismo, los estrógenos están en los hombres y las mujeres, pero bueno, clásicamente se conoce como la hormona femenina. Entonces, a estos pacientes se les indica que hagan ejercicios de fuerza y les damos diferentes planes. Lo más importante es eso, fíjense que en pacientes en andropausia, perder un 10% del peso corporal con ejercicio aeróbico, dieta y pesa aumentaba bastante la cifra de testosterona. También nos preguntan muchos pacientes qué pueden tomar, si hay alimentos. La realidad es que no, ¿eh? No hay alimentos que aumenten la testosterona. La dieta mediterránea es bastante buena para todo y lo que decimos es que pues, se ciñan a una dieta mediterránea. También sabemos que el alcohol y el tabaco son oxidativos en las células del testículo, son directamente inhibidores de esta producción de testosterona. Entonces, dentro de lo que cabe, hay que suspenderlo y también recordar que además el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, son pacientes que además vienen muchas veces con disfunciones eréctiles, con problemas de erección y estamos aumentando esta cadena. El tema del sueño, siempre imagínense que si tenemos el estrés, si tenemos mucho estrés, activamos, digamos, la vía del cortisol y desactivamos un poco la vía de la testosterona, vamos a decirlo así simplemente. Entonces, controlar el estrés, controlar el cortisol es importante. Y lo que hemos dicho antes, controlar el sueño es importante porque si tenemos un sueño fragmentado, si tenemos un sueño que no nos deja entrar en la fase REM, vamos a tener peor producción de testosterona. Pero bueno, eso es lo que hace el paciente, esos son los deberes que le mandamos al paciente. ¿Qué hacemos nosotros también en la consulta por estos pacientes? Pues miren, nosotros lo que hacemos es poner testosterona exógena. Muchos pacientes vienen muy asustados por esto, aunque también recibimos muchos pacientes que han hecho las cosas mal en los gimnasios cuando eran jóvenes y han tenido ya alguna experiencia con la testosterona. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Pues mira, siempre empezamos con unos geles de testosterona, son seguros, se ponen después de la ducha por la noche, se deja que se seque, nosotros vamos midiendo la concentración que tenemos que ponerle. Y simplemente, pues así mejoramos esa cifra de testosterona. Y luego, cuando vemos que el paciente no tiene ningún efecto secundario importante,
o que le está yendo bien o que es insuficiente, pasamos a la inyección, porque es mucho más cómoda, la que solemos poner una inyección de testosterona cada 3 meses y mantiene mejores cifras. Si quieren después ahondamos en esto con las preguntas. ¿Qué puede esperar nuestro paciente? Bueno, pues depende también, yo siempre se lo digo a los pacientes, yo siempre le pongo la analogía, mire, cuando usted va al gimnasio va a gente que se está consiguiendo una sustancia en el mercado negro no controlada para ponerse fuerte, para cambiar su vida. Y nosotros lo que estamos haciendo es ponerle y controlarle con esta sustancia de una manera segura. Entonces, sí, métase en el gimnasio y cambie también su vida, porque este puede ser el punto de apoyo para que después todo vaya mejor, ¿no? Empezamos con una mejora, parece que los pacientes al principio presentan mejora del ánimo, después la función sexual un poquito más tarde, en el primer ciclo de esas inyecciones, y luego ya, pues si nos pusiéramos a medir, aunque no lo hacemos de manera rutinaria, pues podríamos ver cambios en la densidad ósea o en la masa muscular. Al final lo que les quiero transmitir es que el tema de la andropausia, sí, tenemos una protagonista que es la testosterona, tenemos un déficit progresivo que además se va a ver potenciado con los malos hábitos, pero en el binomio los hábitos saludables y la terapia hormonal que nosotros podamos aportarle en la consulta, seguro que podemos encontrar una estrategia buena. No me paro en esto, después si quieres hablamos, hay diferentes cosas que tenemos que medir los médicos cuando ponemos testosterona. Importante, no aumenta el riesgo cardiovascular, que es una cosa que se pensaba y no es así, y no aumenta la posibilidad de cáncer de próstata. Es verdad que los señores que tienen próstatas grandes y que están orinando mal, tenemos que tener cuidado, porque si le ponemos testosterona puede que haya pequeño aumento del tamaño prostático, no de la posibilidad de cáncer, que les provoque mayor sintomatología, pero no es un riesgo de por sí. Así que bueno, lo importante es que esto se hable siempre con el médico, que sepáis que sepan que tenemos unidades de urología especialistas en esto. Aquí dependen del Costa del Sol y en el Costa del Sol también hay grandes profesionales que se dedican a la andrología. Y creo que bueno, lo que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer ahora mismo, supongo, que es normalizar la conversación sobre la salud masculina y que participen y que podamos hacer un debate. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? La terapia hormonal de la testosterona, ¿se empieza y tendría algún límite o ya para siempre? ¿O depende de los niveles que vayan subiendo? Eso es muy buena pregunta. Siempre decimos que se empieza y no se sabe cuándo acaba. Es verdad que cuando nosotros ponemos testosterona exógena, de alguna manera también inhibimos la producción propia. Por eso tenemos pacientes jóvenes en la consulta, que son pacientes que han abusado de los ciclos en el gimnasio, como hemos dicho antes, y que ya han dejado de producir, ¿eh? Entonces, realmente lo que más vemos en la consulta son pacientes que comienzan el tratamiento hasta, sobre todo por la edad a los que lo vemos, hasta que ya vemos que finaliza su vida sexual, ¿eh? Eso es lo que suele pasar y con esto no quiero decir que eso sea lo más correcto, porque la testosterona, como hemos dicho, no solo afecta a la vida sexual, pero bueno, hay un momento en el que el paciente ya nos pide que se acabe, o sea, que no quiere seguir tomando la testosterona. Pero no se sabe cuándo se acaba. Lo que sí hacemos al principio es verlo más comúnmente, o sea, más frecuentemente, y luego hacemos revisiones al año. Son pacientes que se adaptan muy bien al tratamiento. ¿Hay líneas rojas? ¿Hay ciertas personas, ciertos hombres en este caso, a los que no se les puede poner este tratamiento? Bueno, ¿Contraindicaciones? Pacientes que, aunque no aumenta la posibilidad de cáncer de próstata, en el caso de que tengamos pacientes con cáncer de próstata, está muy limitado el tratamiento con testosterona. En algunos casos de tumores de muy bajo riesgo se puede poner. Pacientes que han tenido... pacientes varones que han tenido cáncer de mama, que es un gran olvidado, tampoco se puede poner porque también es hormonodependiente. Y pacientes que tienen, los pacientes que tienen problemas sanguíneos, displasia sanguínea, enfermedades sanguíneas, bueno, sobre todo es hacer un seguimiento del hematocrito, de un valor de la analítica. Y por supuesto, pacientes que tienen deseo genésico, que eso no lo he dicho en la presentación. Si a un chico joven, por ejemplo, que va al gimnasio, digo esto porque es lo más frecuente, ¿no? Y empieza a ponerse testosterona, este chico, mientras esté con el tratamiento, va a tener
inhibida la espermatogénesis, la producción de ser padre, la posibilidad de ser padre. Entonces, esos son los principales bloques. Voy a hacerte dos preguntas, Rodrigo. Una va a ser como paciente y otra va a ser como compañero de profesión, ¿vale? Primero como paciente. Yo tengo 47 años, cumplo 48 este mes. Estoy empezando a descansar peor. No duermo como dormía antes, me cuesta más trabajo conciliar el sueño, me despierto muchas veces, no sé si es porque mis perras vienen a la cama o por el motivo que sea, pero yo entro terapia de Ultinon y ya eso yo no lo puedo hacer. ¿Deberían medirme los niveles de testosterona o debería dejarlo tal cual? Yo, nuestra guía clínica europea diría que no. Diría que si son síntomas inespecíficos, no tendría que ser de rutina. Es decir, lo primero habría que hacer es estudiar qué hábitos pueden haber por ahí. Yo, por ejemplo, si alguien me dice que no puede dormir peor, que se queda dormido por las mañanas, tal, yo siempre, lo primero, que además está también relacionado con la testosterona, iría por una posibilidad de una apnea del sueño, cualquier cosa. Si ya vamos mejorando todos estos hábitos, vamos mejorando y vemos que no hay mejora realmente, entonces ya sí podría hacerse. Entonces, si te he entendido bien, y iba a por este matiz, si tengo síntomas específicos, en el caso de que me disminuyese el deseo sexual o no pudiese mantener relaciones con normalidad, ahí siempre habría que medirlo. Y en el caso de que sean síntomas inespecíficos, no serían los primeros lo que deberíamos de pensar, ¿no? Es verdad que en la medicina en la que esto está avanzando mucho ahora, hay verán muchas medicinas anti-aging, como se dice, ¿no? Anti-envejecimiento, muchas clínicas en las que se está haciendo, viene el señor de 50 años, lo primero que hace es testosterona y si la tiene baja directamente, da igual realmente lo que diga de síntomas, te ponen tu tratamiento. Y hay pacientes que dicen que va muy bien. El problema es que no tenemos estudios de eso. No son los estudios, los ensayos clínicos los que nos basamos para aprobar la testosterona. Ahora la pregunta como compañero. Yo soy internista, trabajo mucho con personas mayores. Si cualquiera de los que está en esta sala que tiene 45, 50, 55 años tuviese síntomas cardinales que hemos hablado antes, le harían un nivel de testosterona, pero vamos a imaginarnos que por el motivo que sea, a un señor de 75 años que ya no tiene, por lo que sea, o deseo, o no es por lo que ha consultado, pero se le miden los niveles de testosterona y están bajos. ¿Habría beneficio en tratar ese déficit pensando en su masa muscular, en su capacidad para hacer tareas, en su interés por hacer tareas y demás, o no habría beneficio? Esa pregunta es complicada de responder porque, por ejemplo, pensando en una persona de 75 años, pensamos en los efectos positivos que puede tener la testosterona sobre la mineralización ósea. Solo para eso los datos son contradictorios, porque hay estudios que hablan de que la mineralización ósea es verdad que aumenta, pero no aumenta de una manera ordenada dentro del hueso como para recomendarlo. De hecho, un ensayo que salió hace poco lo que dijo es que básicamente aunque un poco complejo hablar de esto, básicamente, imaginad unos pacientes que le ponemos testosterona, otros pacientes no, solo para el tema de la densidad ósea. Pues se vio que los que tenían los que tenían testosterona tuvieron más fracturas. Entonces, pararon y dijeron, bueno, por aquí no es. Entonces, como en un señor de 75 años, solo para eso, no. Por aquí hay una pregunta. Una preguntilla. Los pacientes que usan inhibidores de la dihidrotestosterona como dutasterida, ¿sí? Normalmente usan para la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, ¿cómo uno trabaja con esos pacientes si encima ya tienen la testosterona baja, ¿no? Y la dutasterida también te baja la dihidrotestosterona. ¿Cómo uno más o menos lo maneja, digo yo? Vale, los inhibidores de la 5-ARI que se llaman como la dutasterida no pueden tener efectos sobre el líbido y bueno, ya ha salido hace poco un estudio que también puede tener efectos sobre el tema cognitivo, puede aumentar la tasa de depresión, pero no tiene por qué bajar la cifra global de testosterona biodisponible o total en la analítica. No hay una relación porque son diferentes circuitos. No, ya, yo lo que digo es para tratar el líbido, porque si claro, encima tiene la testosterona baja y le bajamos, no sé si me entiendo. Claro, en el caso de que tengamos un paciente con Duodart y le medimos la testosterona y está baja o en el límite, yo hay veces que en el límite bajo también lo trato, sí estaría recomendada la suplementación, porque además estamos hablando de un paciente que tiene disminución de líbido. Bueno, yo creo que con esto le vamos a dar un aplauso a nuestro urólogo, el doctor Rodrigo España. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. En esta segunda entrevista, en esta segunda intervención, vamos a conocer la menopausia y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Caridad Ortiz. Ella es ginecóloga en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Les dejo con ella. Bueno, gracias por la invitación y la enhorabuena, porque este tipo de jornadas, yo siempre digo que los médicos estamos para curar y es importante curar, más importante es prevenir, pero ya cuando se hace promoción de salud estamos hablando de calidad asistencial y esto es promoción de salud, así que enhorabuena además por la participación. Bueno, dicho esto, cada vez que doy una charla, que estoy más acostumbrada a darla a profesionales, estoy encantada de darla a pacientes, me gusta introducir con una frase, y esta frase de Indira Gandhi, que dice que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable, es algo que nos puede guiar en lo que ocurre en la menopausia. Es una etapa donde hay cambios físicos, pero que con voluntad podemos, con diferencia, cuando hay voluntad, paliar o atenuar un poco los síntomas, sobre todo aquellos que afectan nuestra calidad de vida. Para ello es muy importante como personas tener un poco de cultura también de nuestra salud, porque eso en definitiva nos va a hacer a las mujeres ser copartícipes con el médico de las decisiones que tomemos con respecto a nuestra salud y a nuestra calidad de vida. Entonces, vamos de una manera básica y general, pero vamos a saber por qué nos ocurren estos síntomas en esta etapa y qué podemos hacer. Y es que la menopausia es el cese definitivo de la regla durante al menos 12 meses. Esto, como veis, es un concepto muy estático, que no recoge, es un concepto que no habla de tiempo, sobre todo, pero sin embargo en profundidad, si tenemos que definir la menopausia, todos estaremos de acuerdo, todas, que es un proceso mucho más amplio. Ocurre habitualmente entre los 45 y 55 años, la edad media española es de 51 años, es un proceso natural, igual que el embarazo, no es una enfermedad, lo que sí es verdad que cada mujer lo vive de una manera diferente. Vamos a ir un poquito al pasado, porque, bueno, la buena noticia es que a pesar de que se habla poco, estaban hablando de que ya hoy en día hablamos con más confianza de sexualidad, de las cosas que pasan en esta etapa, pero ha habido tiempos peores. En la edad antigua y medieval, la menopausia era sangre retenida y humores y mal humor retenido. En la Edad Media esto empeoró. Esa sangre retenida era además una sangre corrompida que hacía que la mujer en esa etapa fuera portadora de enfermedades. No fue hasta el siglo XX que se empezó a avanzar un poquito en el tema de la menopausia, y es que Gregorio Marañón empezó a llamarle la edad crítica para hacer una llamada de atención de los cambios que había, que a pesar de ser fisiológicos eran cambios a los que había que prestarle atención. Y es en este mismo siglo XX donde hay un descubrimiento muy importante, que es la síntesis de los estrógenos. Los estrógenos son precisamente la hormona protagonista de los cambios deficitarios que ocurren en esta etapa. Después vimos cómo entre los años 60 y 70 se puso de moda la llamada píldora de la juventud. ¿Qué era aquello? Pues era poner lo que faltaba. Se había descubierto el estrógeno, entonces se había descubierto la píldora de la juventud. Muy fácil, nos bajan los estrógenos, los ponemos. Hasta que en el año 2002, pasaron casi 30 años, hasta que un estudio, el famoso estudio White, empezó a haber un incremento en cáncer de mama y cáncer de útero y eventos cardiovasculares en las mujeres que tenían y dosis dependiente además, que tomaban tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Qué pasa? Que, bueno, estos estrógenos eran estrógenos
los llamados estrógenos equinos. Como su nombre lo indica, eran hormonas que provenían de los caballos, a dosis equivalentes muchas a estos animales, a los caballos. Hoy en día, para terminar y no extendernos mucho, los tratamientos hormonales sustitutivos difieren muchísimo, no tienen nada que ver las hormonas que se utilizan con las hormonas que se utilizaron en este estudio. Son tratamientos cada vez más personalizados, con las hormonas más parecidas a las hormonas que segrega la mujer, o sea, más natural, y ajustando a la mínima dosis posible que requiera cada mujer. Está la menopausia, que es un término estático de tiempo, 12 meses, no hay regla, que en cada mujer, por cierto, igual que en todo en medicina, hay conceptos que no son estáticos, no quiere decir que una mujer que haya estado 12 meses sin la regla no le vaya a saltar una ovulación en el mes 14 y no sea, es algo normal, pero más o menos como referencia son 12 meses. Pero es que antes de la menopausia hay un periodo, que es un periodo donde además es cuando más sintomática está la mujer, y hay un periodo después de la menopausia que se caracteriza, la posmenopausia, sobre todo en general, por una estabilización hormonal. Estabilización que no quiere decir que no haya mujeres, excepcionalmente, que he visto yo mujeres cercanas a los 80 años con sofocos, porque, como dijimos al principio, cada mujer, hay una variabilidad diferente en cada mujer. Y el climaterio se refiere al tránsito entre la edad fértil y la no fértil. ¿Qué ha pasado con la edad de la menopausia? ¿Ha sido siempre la misma? Pues no, la edad de la menopausia se ha ido retrasando y la explicación está en la mejora de las condiciones de vida de la mujer, la alimentación. Lo mismo ocurre con la menarquia en las niñas. Esta edad pues también se ha ido adelantando y todo tiene que ver con el desarrollo, los cambios en nuestro entorno, fundamentalmente la alimentación. Vamos a entrar, como se dice, en tema y, bueno, ¿qué ocurre en la menopausia? Bueno, la base fisiopatológica de todos los cambios es esto que estáis viendo aquí. Bajan los estrógenos, baja la progesterona y baja también la testosterona, que como nos decía Rodrigo, las mujeres tenemos testosterona. ¿Qué pasa? La testosterona no tiene el papel que tiene en el hombre. Aquí en la menopausia el protagonista es el estrógeno. Y justifica los estrógenos, que tengáis una idea, en la mujer influyen en todo, juegan un papel muy importante en el metabolismo, en el sistema nervioso central, en los huesos, en los músculos, en todo. Casi que la pregunta sería ¿en qué no influyen los estrógenos? ¿Vale? Para que tengáis una idea. La progesterona también influye, tiene un papel más secundario, pero también su disminución explica algunos síntomas que vamos a ver, y la testosterona es menor, pero también explica algunos de los síntomas. ¿Y qué pasa cuando vamos a la revisión ginecológica y el ginecólogo nos dice, te voy a hacer una analítica hormonal? Y cuando llega el resultado, y estamos en esta etapa, nos dice, pues mira, tienes los estrógenos bajos, la progesterona baja también, pero además tienes la FSH, la tienes alta. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues la FSH alta, lo único que se pide en muchas analíticas, lo único que refleja es la compensación que está haciendo la hipófisis, una glándula que hay en el cerebro, con esa bajada gradual que está habiendo de los estrógenos. En otras palabras, y de manera un poco gráfica, la hormona folículo estimulante, que son las iniciales FSH, lo que hace es estimular a nuestros ovarios. En nuestros ovarios están las células, que son los ovocitos, que son las que producen estrógeno. Y le dice, oye, que esto está bajando mucho, sigue estimulando. El cerebro dice, pues tú sigue estimulando. De manera que en las analíticas hormonales, que muchas veces nos preguntan en la consulta, ¿por qué se me está bajando todo? Me sube la FSH, porque está tratando de compensar. Un poco esto a modo de que entendamos también las pruebas que nos hacemos. Y es que los ovarios, las mujeres nacen con un número finito de ovocitos. O sea, en nuestros ovarios, las células que forman nuestros ovarios tienen un número limitado. Nacemos con las mujeres con 500.000, de ahí ovocitos, de ahí maduran 300 o 400. En cada ovulación a lo largo de nuestra vida se van gastando hasta que tienen un fin. Cuando se acaban, se acaba la producción de estrógeno. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, decir que me pasó María la encuesta, y que bueno, lo que ocurre aquí coincide con los datos más frecuentes y con los síntomas más frecuentes que tienen las mujeres en los estudios.
Los sofocos y las sudoraciones nocturnas son uno de los síntomas más evidentes en la mujer. La sequedad vaginal, disconfort en las relaciones sexuales, cambios en el sueño, tendencia a ganar peso, irritabilidad, la habilidad emocional y la llamada niebla mental. La llamada niebla mental no es otra cosa que hay mayor dificultad para concentrarse. Una misma mujer puede tener todos los síntomas, puede tener ninguno o puede tener uno que solo le baste para afectarle la calidad de vida. Esto es muy variable. A largo plazo, por supuesto, los estrógenos influyen en la mineralización de los huesos, influyen con la menopausia también se disminuye la masa muscular, se relaja el suelo pélvico y hay factores que afectan la salud sexual. Y quería hacer una puntualización en la testosterona porque en los estudios el tratamiento con testosterona de lo que es el deseo sexual en la mujer, en la menopausia, no ha demostrado que sea efectivo en el tratamiento del sintal a diferencia del hombre. Por tanto, una pregunta frecuente en las consultas de ginecología o una demanda frecuente, mucho más en las pacientes hay veces extranjeras, es que se le ponga tratamiento con testosterona para el deseo sexual. El deseo sexual en la mujer en ella tiene más impacto el tema del comportamiento con la pareja, de otras medidas psicoemocionales, sociales y sobre todo una cosa muy importante, el tratamiento de la sequedad vaginal. Por tanto, estos tratamientos, que hay veces incluso se venden, tratamientos caros que contienen testosterona, no son la base de tratamiento del deseo sexual en la mujer y además en la mujer tiene efectos no deseados como el aumento del vello en la cara, en zona, el pelo se debilita en las zonas en que está y se hace muy evidente en otras zonas, cambios en la piel. Y quería resaltar en cuanto a los efectos de los estrógenos, que como digo, influyen en todo en la mujer, el efecto que tienen los estrógenos en la salud cardiovascular de la mujer. Que tengamos una idea que los estrógenos durante la etapa antes de atravesar la menopausia hacen que nuestros vasos sanguíneos sean más blanditos. Los estrógenos ablandan los vasos sanguíneos. Cuando bajan los estrógenos, los vasos sanguíneos en la mujer se endurecen, se hacen un poco más duros. Al endurecerse tienen más resistencia. Esto es lo que hace que suba la tensión, que en esta etapa sea tan importante chequearse la tensión arterial y la subida de la tensión arterial, por tanto, lleva también a aumentar el riesgo cardiovascular. Esto es importante porque luego después veremos que hay mujeres que el hecho de ponerle tratamiento no es yo prefiero no tener hormona o yo prefiero tenerla. Es que a veces es necesario, hay que consultar, porque hay mujeres que deben de tener como complemento a disminuir este riesgo cardiovascular, tienen indicada la terapia de reemplazo. Está, de más decir que cualquier tratamiento en la menopausia pasa por las medidas generales primero, medidas generales que parecen frases hechas, pero una alimentación equilibrada, el ejercicio regular, el tabaco, el alcohol. Habrán notado muchas mujeres que, por ejemplo, el simple hecho, hay veces de beber alcohol, depende de la cantidad, le incrementa los sofocos. Y es que los hábitos tóxicos empeoran muchos de los hábitos de la menopausia, muchos de los síntomas. La alimentación no es cualquier alimentación. En esta etapa es muy importante reforzar la ingesta de calcio, el tomar el sol, la ingesta de proteínas, porque recordad que hemos dicho que disminuye la masa muscular, y individualizar el tratamiento. Para esto hay que consultar, porque ya digo, el tratamiento debe ser personalizado. Tratamientos para la menopausia los hay a grandes rasgos, hormonales y no hormonales. Hay mujeres que precisan, como he dicho, el tratamiento hormonal, hay otras que el tratamiento no hormonal es suficiente y hay otras que con las medidas generales logran paliar sus síntomas. De manera general, esto es de manera general, ¿por qué? Porque, como yo digo, la menopausia se ha puesto de moda y habéis visto, nada más hay que entrar a una farmacia para ver estanterías completas con productos dedicados solo al tratamiento de la menopausia. Entonces, hay muchísimos productos. Yo quise poner aquí los productos naturales, algunos de ellos que han demostrado una evidencia científica moderada o alta en los tratamientos de los síntomas. Hay otros que están en estudio, pero, por
ejemplo, la simífuga, que es un componente natural, es uno de los compuestos que ha demostrado eficacia sobre todo en los sofocos. Es un compuesto totalmente natural, igual que la soja, los derivados del trébol rojo. Ojo, que también hay que ver las dosis. Hay productos que se venden bajo la etiqueta de que tienen simífuga y a lo mejor tienen trazas. Entonces es importante el asesoramiento, porque no es solo importante, no es solo el compuesto, sino las dosis que tiene. La salvia también ha demostrado una eficacia moderada en el tratamiento de los sofocos. El omega 3 y el omega 6, pues bueno, habíamos hablado de ese riesgo cardiovascular que puede estar incrementado en la menopausia, es fundamental y ha demostrado el omega 3 evidencia como protector de estos riesgos en la mujer, en el hombre también. La melatonina como tratamiento alternativo no medicamentoso del insomnio, y quería detenerme en los hidratantes y lubricantes vulvares y vaginales, porque puede haber más de 100 tipos recomendados de hidratantes y lubricantes. Lo primero, no es lo mismo, ¿vale?, un hidratante que un lubricante, cada uno tiene su objetivo. Los hidratantes persisten hasta 3 días en la pared, por tanto, cuando queremos hidratar, lo que está indicado es un hidratante, y el lubricante es solo para el acto sexual, para el momento, no se queda adherido en su composición, no tiene compuestos que permitan la adherencia, por tanto es antes de las relaciones sexuales. Igual no es lo mismo un hidratante que sea para la vulva o que sea para la vagina. Hay que diferenciar, hay mujeres que tienen síntomas predominantes de sequedad vaginal y hay mujeres que vaginalmente es aceptable el problema lo tienen a nivel vulvar, ¿vale? Entonces, en dependencia, hay que utilizar la vía que más se adecue a cada paciente. ¿Y qué debe tener un hidratante? Como os he dicho, más de 100, pues bueno, fijaros en las etiquetas cuando haya que utilizar uno, como digo, de guerra, porque no tienes la cita del ginecólogo hasta dentro de mucho tiempo, o mientras tanto necesitas algo, pues comprobar que tengan los que tienen ácido hialurónico, ¿vale?, los que tengan prebióticos, los que tengan humectante, y sobre todo evitar los que tienen glicerol, que el glicerol es un derivado del petróleo. Vais a ver que hay muchísimos que tienen glicerol porque es un buen excipiente, le da una buena consistencia tanto a los lubricantes como a los hidratantes, pero cada vez más hay en el mercado productos que no tienen glicerol. En cuanto a aquello que hablábamos de la dificultad para concentrarse, de la niebla mental, bueno, es verdad que hay más dificultad para concentrarse en esa etapa, es un hecho real, es un síntoma real de la menopausia en mayor o menor medida, aparte de las medidas relacionadas con el tema del orden y la organización. Hay cosas básicas antes de la medicación, que es coger una libretita y, oye, a los 20 años no, pero ahora tengo que apuntar las cosas en una libreta o en el teléfono o en el calendario que tengo puesto en la nevera, no pasa nada. Por ejemplo, el magnesio es un medicamento que puede ayudar con este rendimiento cognitivo. Sí, es verdad que hay muchos tipos de magnesio, si lo vamos a utilizar de cara a ayudar en cuanto al sistema nervioso, hay que usar el treonato, ¿vale? Luego hay medicamentos que quería mencionar solamente con el objetivo de que hoy en día, como se dice, casi todo tiene solución y tiene tratamiento. Entonces, estos medicamentos no son naturales, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo no puede usar hormonas, incluso todo el mundo no puede utilizar soja o alguno de los medicamentos que están puestos ahí como naturales. Entonces, estamos en la era de descubrimiento, hay muchísimos avances en cuanto a medicación. Bien usados, depende con asesoramiento, por supuesto, del especialista. Entonces, ahí he mencionado medicamentos como el ospemifeno, que es uno de los primeros medicamentos para tratar la sequedad vaginal que no tiene hormonas y que está especialmente indicado, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama que tienen contraindicado el tratamiento hormonal, o en pacientes que tienen enfermedades hepáticas que no pueden tomar tratamientos hormonales, pues este medicamento se puede utilizar, igual que la prasterona vaginal, que tiene además la ventaja de ser local, especialmente para pacientes con cáncer de mama. Hay medicamentos específicos para los sofocos que no son hormonales, hay calcio, hay vitamina D, todo tiene pegas. Y bueno, que inicialmente muchos de estos medicamentos, sobre todo los novedosos, tardan mucho tiempo hasta que son financiados, ¿vale?, por la Seguridad Social. En cuanto al tratamiento hormonal sustitutivo, bueno, como bien dice su nombre, hemos dicho que el protagonista en la menopausia es la disminución sobre todo de los estrógenos. El tratamiento hormonal
de reemplazo no es otra cosa que poner lo que falta, ¿vale? Entonces, los estrógenos los hay en muchísimas presentaciones. Cada vez más se está abogando por el tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Por qué? Porque pasamos del todo a nada. Pasamos de utilizarlo mucho en la década de los 60 y los 70 a no utilizarlos en nada, a estar las mujeres con mucho miedo. Todavía está esto de la hormonofobia, es verdad que existe, pero los tratamientos que hay hoy en día, insisto, hormonales sustitutivos, son útiles en muchas mujeres y no tienen nada que ver con los antiguos estrógenos que se utilizaban. Los hay además en comprimidos, parches, spray. Señalo el gel, que es una presentación que me gusta mucho porque, bueno, aparte de que se evita lo que llamamos los médicos como el paso hepático, ¿vale?, del medicamento, con todos los efectos, hay veces que tiene el paso hepático, es muy fácil de usar y se puede adaptar además la dosis a cada mujer. Se puede disminuir o aumentar esa dosis. Los llamados pellets, que es se han puesto de moda, se pusieron de moda hasta hace unos meses, tratamientos bastante caros que las mujeres venían a la consulta para renovar la receta, que son como preparaciones. Pues hay un pronunciamiento de la Asociación de Menopausia donde se desaconseja su uso rutinario por una cosa sencilla, ya lo dice en la nomenclatura, es terapia bioidéntica no regulada, o sea, no sabe, son hormonas de liberación prolongada donde no sabes qué dosis, qué cantidad de dosis se está liberando en cada momento, si es la dosis adecuada para la mujer. En definitiva, se han desde hace poco desaconsejado los pellets por las sociedades científicas. Hay, como dije, recursos para todo. Hay medicamentos ya sabéis, que se han incorporado, que pueden ayudar sin sustituir a los hábitos de vida para disminuir el peso, para dormir incluso, que no generan dependencia, o sea, no son benzodiazepinas. Hay aparatos de fortalecimiento de radiofrecuencia láser vaginal que, bien asesorados, pueden ayudar en determinados casos. Del bienestar emocional se ha hablado mucho aquí y se seguirá hablando probablemente, de lo importante que es cuidar la salud mental. Antes de introducir una de las últimas diapositivas, en esta etapa de la menopausia muchas mujeres hablábamos del rol de cuidadora, pero es que si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Entonces esta frase refleja mucho esa etapa de cuando te haces mayor, te das cuenta que tienes dos manos, una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás. Y de manera rápida, para ayudarte a ti misma tienes que hacerte las revisiones ginecológicas, más o menos de forma general, depende de los factores de riesgo, pero cada 2 años, hacerte la mamografía en el rango de edad que pongo ahí, hacerte tu citología, hay que hacer actividad física, no cualquier ejercicio, ¿vale? Ejercicio físico que no tenga mucho impacto por el tema del suelo pélvico, mucho impacto en el suelo pélvico, eso es ejercicio moderado, hay que tener relaciones sociales, hay que viajar, hay que relacionarse, hay que priorizar el sueño, hay que dejar el móvil a un lado, hay que coger un libro, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay mujeres que se acercan, a mi amiga le han hecho una densitometría ósea y a mí no en la revisión. Bueno, ahí están los rangos de edad. A partir de los 65 años hay que mirarla, porque la mujer tiene más riesgo cuando bajan los estrógenos, más riesgo, como sabéis, de fractura, esa disminución de la densidad. Y si hay factores de riesgo como tratamientos con corticoides o el antecedente en la familia en primer grado de fractura, pues hay que adelantarlo antes de los 65 años. Y además se recomienda el consumo de 600 a 1200 de calcio diario y además de vitamina D. Aquí traigo algunas lecturas recomendadas, ¿vale? Básicamente recomendadas porque en unas jornadas que hemos hecho recientemente de salud de la mujer, nuestro equipo de ginecología se ha dedicado a revisar literatura de las cuales podíamos recomendarles a las mujeres en las consultas. Clotilde Vázquez, por ejemplo, es endocrinóloga, Matilde es ginecóloga y que la encontramos interesantes como recomendación. Nosotros, además, si se pone en el Google Hospital Costa del Sol y se accede a la web del hospital, hay una pestaña que pone Salud Integral de la Mujer. En ella tenemos trípticos informativos con 4 bloques fundamentales que son la nutrición, la actividad física, la salud mental y la salud sexual. No hay información y recomendación solo en estos trípticos para la menopausia. Hay para la edad en general para la mujer, hay para la adolescencia, para la mujer embarazada, para todas las etapas de la vida de la mujer. Sentíamos que en la consulta de ginecología había muy poco tiempo para abordar otros problemas aparte del motivo de consulta principal. De ahí surgió esta iniciativa.
Y bueno, como mensaje final, que la menopausia es una etapa más de la vida de la mujer y que más charlas como esta que permitan tomar decisiones compartidas. Muchas gracias. Espero que haya preguntas mientras llego. Caridad, suplementos, complementos, cuándo tomarlos, en qué momento, cuáles no mezclar, porque estamos bombardeadas, Sí, la publicidad sí. nos tiene bombardeadas. La verdad que sí, porque bueno, hay veces en la consulta, voy a ir al extremo, pero te aparecen mujeres con 3 botes de medicamentos. ¿Qué me tomo de todo esto? Bueno, en primer lugar la dieta, ¿vale? Una mujer que mantiene una dieta adecuada, sobre todo con incremento en la mujer es fundamental en la menopausia el calcio y la proteína y las proteínas. Con eso hay veces es más que suficiente, hay que tomar el sol también y hacer ejercicio, que tampoco es... pero es verdad que con la vida que llevamos hay veces, está la mujer cuidadora, que es difícil incorporar, y en ese caso, bueno, la suplementación sobre todo, hay que personalizarlo todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay mujeres que no les gusta la leche, no les gusta el yogur, no les gustan los frutos secos, pues bueno, tienes que suplementarte con calcio, quizás en ese caso. Hay mujeres vegetarianas, hay mujeres que no comen carne, pues entonces, dependiendo de cada, pero en general, con la alimentación, con una alimentación equilibrada, se cubren casi todas las necesidades. Luego, si hay que suplementar específicamente, pues sí tengo que destacar el calcio, la vitamina D, y en esta etapa, el calcio y la vitamina D. Pero siempre bajo consejo médico, ¿no? Claro. Por aquí hay una preguntita. Es la misma de antes, pero con la terapia hormonal sustitutiva. ¿Hasta qué momento se para o se sigue o cómo? Sí, antes te he escuchado Sí. y he dicho, mira, es verdad, Rodrigo, escuché que te comentó que no había los estudios con estrógenos, con el tratamiento hormonal sustitutivo, empezaban a haber un incremento del riesgo de cáncer de mama, claro, dependiendo también de los factores de riesgo a partir de los 5 años de uso. ¿Qué pasa? Estos estudios están hechos casi siempre con dosis, no con estrógenos equinos, pero con dosis estándares. Cada vez se utilizan tratamientos con menos dosis, ¿vale? Entonces, es importante empezar cuando es necesario, sobre todo en cuanto a la protección y el riesgo cardiovascular, no retrasar el momento si hace falta, pero también con sentido común, a partir de los 5 años de uso hay que empezar por lo menos a vigilar un poquito más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo preguntaba que por qué tenemos tanta falta de vitamina D cuando estamos en una zona que el sol nos da, y sobre todo en verano. ¿Por qué tenemos falta de vitamina D si nos tiramos allá Bueno, al sol? yo te puedo hablar desde mi opinión personal, porque tengo la misma cuestión como médico que tú. Yo creo que, entre otras cosas, que hemos empezado a buscar y hacernos analítica de vitamina D. Creo que una de las cosas es que el que busca encuentra. Entonces, no sé hasta qué punto en una zona, como dices, donde hay de esto, bueno, que no me escuchen los endocrinos, ¿vale? Que no está muy... Pero, en mi opinión, en una zona, todavía en zonas a lo mejor deficitarias, como pasa con el yodo, con el agua yodada y tal. Pero hemos empezado, cuando empiezas a pedir analítica de todo, y es verdad que no tiene mucho sentido que viviendo en una zona de sol, lo que habría que ver si tenemos más fracturas las mujeres menopáusicas que tienen déficit de vitamina D, que parece ser que no, que en general las fracturas las sigue explicando los factores, los multifactores, los genéticos y la disminución de los estrógenos. Entonces, yo creo que entre otras cosas se busca más y se diagnostica más, se busca ese déficit de vitamina D. Estamos aprendiendo mucho de la vitamina D en los últimos años porque, como bien ha dicho antes Caridad, antes no se pedía tanta vitamina D, ahora se pide con mucha facilidad. Y si os fijáis, cuando os den el resultado de la analítica de la vitamina D, no hay un valor patológico por de encima o por debajo. Hay unos rangos. Está el rango de vitamina D baja, de moderadamente baja y de que consideramos normal. El tiempo irá modulando dónde está el déficit a partir del cual tenemos que poner sí o sí el tratamiento. Pero hay situaciones, hay personas que tienen una alteración de la absorción y a lo mejor tú puedes tener una alimentación rica en vitamina D, pero esa vitamina D no va a entrar en tu cuerpo, porque igual que hay otras vitaminas que son deficitarias. Luego hay fármacos que bloquean la absorción de la vitamina D y que también pueden hacer que la vitamina D se vaya volando, ¿vale? Entonces hay situaciones que, más allá de la toma de sol y más allá de una alimentación rica en calcio,
y en vitamina D pueden hacer que tengas un déficit. Eso no quiere decir que tener los niveles bajos en la analítica te obliga a tener que suplementarte. Esa decisión la tiene que tomar tu médico contigo. No depende solamente de un valor. Una última pregunta. Pues yo quería saber la opinión que tienes sobre el magnesio, porque hoy en día quien no toma magnesio no es nadie. Mira, pues sí, Sara, el magnesio se ha puesto de moda, es como se ha vuelto, sin embargo, tengo que decir que estudios, ensayos, como nosotros hablamos de ensayos clínicos donde haya un gran beneficio del magnesio en el tema, sobre todo en el sueño, el sistema nervioso central, a nivel cognitivo, ¿no? Que es lo que más... No hay grandes estudios y gran evidencia. Dice que puede tener una moderada acción a nivel dependiendo del magnesio, que hay un montón de tipos de magnesio. Hay gente que está tomando magnesio para el sueño y está tomando magnesio que es laxante. Por eso hay que pedir, hay mucho, está el citrato, pero bueno, solamente quise resaltar ahí que si la intención es tomar magnesio para mejorar el tema del rendimiento cognitivo o mejorar el sueño o mejorar la relajación, hay que irse al treonato, al L-treonato, ¿vale? Pero una evidencia rotunda como la del omega, por ejemplo, la del omega 3, no la hay con el magnesio. Una última. Hola, yo quería preguntar, con el tema de la menopausia es muy frecuente que las mujeres desarrollemos colesterol alto. Entonces mi pregunta es, ¿con la terapia hormonal sustitutoria, con los estrógenos, ese colesterol alto se regula o Mira, no? Sí mejora analíticamente, hay veces que mejora el perfil lipídico. Sin embargo, las guías son claras. No, el tratamiento hormonal sustitutivo no se debe usar para mejorar las cifras del colesterol. No es un tratamiento específico para esto. Sin embargo, sí es verdad que cuando se pone tratamiento hormonal sustitutivo, ves muchas veces una mejoría analítica en la densidad de los huesos, claro. Hay una mejoría en general. Se cree que uno de los beneficios mayores está en el hueso, en que no hay. Pero este beneficio con respecto al colesterol hay otros tratamientos, ¿no? Y hábitos que pueden paliarlo más que poner el tratamiento hormonal solo para mejorar el perfil lipídico. Muchísimas gracias, doctora Caridad Ortiz, ginecóloga del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, en Málaga, por estar con nosotros y por esos sabios conocimientos. La presión está baja. Gasto cardíaco insuficiente. Necesita transfusión urgente. La presión está baja. Matías cero negativo. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberles ayudado a comprender mejor estas dos etapas que vamos a pasar todos y todas y que es muy importante que conozcamos para saber cuándo pedir ayuda, cuándo pedir ese apoyo tan necesario en estos cambios que se producen. Les espero aquí en la onda local de Andalucía la próxima semana. Desde Radio Casares seguiremos cuidando de su salud. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho.